¿Alguna vez te preguntaste quién murió primero, Adán o Eva? Sí, suena como una pregunta fácil, ¿verdad? Pero espera un momento, porque detrás de esta sencilla pregunta se esconde un misterio asombroso, un enigma que durante siglos ha dejado a teólogos, historiadores y sabios rascándose la cabeza. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Imagínate sentado frente a una fogata bajo un cielo lleno de estrellas, escuchando una historia tan antigua como el tiempo mismo, una historia sobre nuestros primeros padres, Adán y Eva. Hoy, querido amigo, te llevaré conmigo en un viaje fascinante para revelar juntos este misterio que podría cambiar por completo la manera en que entiendes las Sagradas Escrituras desde el principio. Juntos abriremos las páginas de la Biblia buscando pistas, escondidas y secretos que muchos no se han atrevido a explorar. Pero eso no es todo. También visitaremos tradiciones antiguas del pueblo judío, leyendas fascinantes que se cuentan desde hace generaciones, y textos apócrifos, aquellos libros misteriosos que quedaron fuera de la Biblia que conoces hoy. Y, por si fuera poco, ¿qué tal si te digo que hay hallazgos arqueológicos asombrosos, objetos y pistas enterradas bajo tierra durante miles de años, que podrían iluminar este misterio sobre quién dejó este mundo primero, Adán o Eva? Pero ahora viene la parte más sorprendente, algo que quizá jamás habías notado al leer la Biblia. Cuando se habla de la muerte de estos primeros seres humanos, las Escrituras parecen enfocarse solo en uno de ellos, mientras guardan un curioso silencio sobre el otro. ¿Por qué será esto? ¿Podría ese silencio ocultar un profundo mensaje? Algo que va mucho más allá de lo que vemos a simple vista. Quizás este silencio sea una clave secreta, una pista profética escondida desde hace siglos, relacionada con el plan que Dios tiene para salvar a toda la humanidad. En Génesis 3:15, Dios hizo una promesa especial. Dijo que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Sabes lo que esto significa realmente? Es la primera vez en toda la Biblia donde Dios promete enviar un Salvador. Pero ¿cómo se relaciona esta increíble promesa con la muerte de Adán y Eva? ¿Y por qué es importante saber quién murió? Primero, imagina esta historia como la pieza clave de un gigantesco rompecabezas. Cuando colocas la pieza en su lugar correcto, todo cobra sentido. Entenderás mejor quién es ese Salvador prometido, Jesús, y por qué vino a este mundo. De repente, descubrirás que esa historia antigua sobre Adán y Eva tiene todo que ver contigo y conmigo hoy. Al final de este recorrido por la Biblia, por la arqueología y por historias casi olvidadas en el tiempo, podrás ver la historia de Adán y Eva bajo una luz completamente nueva, con ojos que entienden mucho más profundamente la grandeza del plan de Dios. Porque esta no es solo una pregunta curiosa sobre quién murió primero. Es una pregunta que nos acerca al corazón mismo de Dios, a su amor por nosotros, y al maravilloso propósito eterno que tiene para ti. Pero antes de profundizar más en estos misterios de la Santa Biblia, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal aquí en YouTube. Si quieres saber más sobre los misterios ocultos de las historias bíblicas, deja un me gusta. Cuéntanos en los comentarios quién crees que murió primero, Adán o Eva. ¿Ya lo sabes? ¿O quizá tienes alguna teoría que compartir con nosotros? Nos encantaría conocer tu opinión. Y si crees que este contenido puede ayudar a otras personas a entender mejor las Escrituras, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para que sigamos revelando juntos estas poderosas verdades bíblicas. Para descubrir quién murió primero, si Adán o Eva, debemos viajar muy atrás en el tiempo, hasta el principio mismo de todo. Nuestro punto de partida será el libro de Génesis, ese libro maravilloso que abre la Biblia, donde encontramos cómo Dios creó los cielos y la tierra, y también cómo creó al primer hombre, Adán. Imagínate por un momento esa escena impresionante, Dios formando cuidadosamente al hombre del polvo mismo del suelo. Esto lo encontramos claramente relatado en Génesis 2:7. Ahí, la Biblia nos cuenta cómo Dios mismo sopló aliento en la nariz de Adán, dándole vida y transformándolo en el primer ser humano de la historia. Pero, ¿sabías que este pequeño,
detalle tiene un gran significado. De hecho, la palabra hebrea para hombre, Adán, tiene una conexión muy profunda con la palabra que significa tierra, Adamá. Esto simboliza algo hermoso y profundo, la conexión única y especial del ser humano con toda la creación. Adán era polvo, sí, pero llevaba en sí mismo una chispa divina, algo que lo hacía totalmente diferente al resto de las criaturas. Pero Dios, que conoce perfectamente los corazones de las personas, miró a Adán y dijo algo muy significativo. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Y decidió crearle una compañera ideal. Aquí es donde entra Eva en la historia. Así que Dios hizo algo maravilloso y único. Hizo caer a Adán en un profundo sueño, y mientras dormía profundamente, tomó una de sus costillas y formó a Eva, la primera mujer. Génesis 2:21-22. Fíjate en este detalle tan interesante. Adán fue creado del polvo, pero Eva fue creada a partir del mismo cuerpo de Adán, carne de su carne y hueso de sus huesos. Esto simboliza que, desde el principio, hombre y mujer están profundamente conectados, destinados a estar unidos en armonía, a compartir juntos la vida y cuidarse mutuamente como compañeros inseparables. En aquellos días, todo era perfecto. Adán y Eva vivían juntos en el hermoso huerto del Edén, en paz, rodeados de la maravillosa creación de Dios. No había tristeza ni muerte, solo felicidad y vida en plenitud. Pero algo sucedería pronto, algo que cambiaría para siempre el curso de la humanidad y que nos lleva precisamente al misterio que estamos tratando hoy. Entonces, ¿quién dejó este mundo primero, Adán o Eva? ¿Será que la Biblia nos dejó una pista para descifrar este enigma? Imagina este momento conmigo. Adán y Eva viviendo tranquilos en un hermoso jardín, rodeados de árboles llenos de deliciosas frutas, con ríos cristalinos y flores de todos los colores que puedas imaginar. Todo era perfecto y hermoso. Pero lo más increíble es que ellos podían hablar con Dios cara a cara, como tú hablas con tu mejor amigo. Dios caminaba junto a ellos en el Edén, y cada conversación estaba llena de paz y confianza. Pero, aunque todo parecía perfecto, había una regla sencilla que Dios les había dado claramente. Podían comer frutas de todos los árboles que quisieran, excepto de uno solo, llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. Quizás te preguntes, ¿por qué puso Dios ese árbol ahí si no quería que lo tocaran? Bueno, ese árbol era mucho más que una simple prohibición. Era una prueba, una forma de demostrar que ellos confiaban plenamente en Dios, una señal de que reconocían que, aunque eran libres, también debían respetar ciertos límites. Así como sucede con nosotros en la vida diaria, a veces los límites son importantes para protegernos. Y durante algún tiempo, todo funcionó perfectamente. Sin embargo, esta tranquilidad no duraría para siempre. Un día, la Biblia nos cuenta, en Génesis capítulo 3, que apareció un personaje extraño, una serpiente, astuta y muy inteligente, que era en realidad un disfraz usado por Satanás para engañar. Esta serpiente se acercó a Eva y comenzó a sembrar dudas en su corazón. Con una voz amigable pero llena de engaño le preguntó, ¿de verdad Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Eva, sorprendida y algo confundida, respondió que podían comer de todos los árboles menos del árbol prohibido, porque si lo hacían morirían. Pero la serpiente, sonriendo con malicia, distorsionó lo que Dios había dicho y añadió, no morirán, todo lo contrario. Dios sabe que si comen de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5. En ese instante, algo cambió dentro del corazón de Eva. Ella miró el fruto prohibido y comenzó a imaginar cómo sería ser como Dios, tener sabiduría y poder decidir por sí misma lo que estaba bien y lo que estaba mal. La curiosidad, la tentación y el deseo de conocer más fueron demasiado fuertes,
Eva tomó el fruto en sus manos, lo probó y después, sin pensarlo demasiado, se lo ofreció a Adán, quien también lo comió sin cuestionar nada. En ese preciso momento, la historia de la humanidad cambió para siempre. Lo que empezó como un hermoso paraíso donde reinaba la inocencia, la armonía y una amistad perfecta con Dios, ahora estaba roto por la desobediencia. Por primera vez en la historia humana, apareció el engaño, el miedo, la vergüenza y el pecado. Pero también en este triste momento comenzó otra historia increíble, una historia de redención, amor y esperanza, porque desde ese día, Dios ya tenía un plan maravilloso para restaurar esa relación rota y salvar a la humanidad. Pero, antes de revelar más sobre ese plan, queda pendiente la pregunta que estamos investigando juntos en este video. ¿Quién dejó este mundo primero? ¿Adán o Eva? ¿Habrá en esta triste historia una pista que nos lleve a responder esa pregunta? Para entender realmente quién murió primero, Adán o Eva, necesitamos fijarnos en lo que pasó justo después de que ambos comieron del fruto prohibido. Ese día, algo increíble cambió para siempre en el jardín del Edén. Imagina conmigo esta escena por un momento. Antes, todo era paz y felicidad. Pero ahora, después de haber comido ese fruto, Adán y Eva se dieron cuenta por primera vez de que habían hecho algo malo. Sentían algo extraño que nunca antes habían experimentado. Vergüenza, miedo y culpa. Era tan fuerte esta sensación que se escondieron entre los árboles, deseando no ser encontrados por Dios. Pero Dios, que conocía perfectamente lo que había sucedido, caminó lentamente por el jardín preguntando, ¿dónde estás? Claro que él ya sabía dónde estaban, pero les hizo esta pregunta para darles la oportunidad de reconocer su error. Esta sería la primera conversación difícil en la historia humana, un momento crucial en el que Adán y Eva debían enfrentar las consecuencias de su acto. Lo más curioso es que Dios primero habló con Adán, porque Adán tenía la responsabilidad de cuidar y proteger a su esposa y al jardín. Pero cuando Dios le preguntó a Adán si había comido del árbol prohibido, Adán reaccionó de una forma inesperada, diciendo, «Fue la mujer que tú me diste, ella me dio el fruto y yo lo comí». Génesis 3:12. Imagínate eso. Adán, en lugar de aceptar su responsabilidad, le echó la culpa a Eva y, en cierto modo, hasta al mismo Dios, por haber creado a Eva. Entonces Dios miró hacia Eva y le preguntó qué había hecho. Y Eva tampoco asumió su responsabilidad, diciendo, «La serpiente me engañó y por eso comí». Génesis 3:13. Este momento es muy importante, porque desde entonces, los seres humanos empezaron a culparse unos a otros por sus errores, causando división y conflictos. Lo que antes era una relación perfecta y llena de confianza con Dios y entre ellos mismos, ahora estaba fracturada. Después de esto, Dios habló directamente con la serpiente, que había sido usada por Satanás para causar todo este desastre. Dios la castigó duramente diciendo que desde ese día se arrastraría sobre su vientre, y además dio una profecía asombrosa, anunciando la futura derrota definitiva de Satanás. Dios dijo claramente que llegaría alguien especial, nacido de una mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente, anunciando así la llegada futura del Salvador, Jesús. Este momento es conocido como el protoevangelio, que significa literalmente la primera buena noticia para la humanidad. Luego Dios miró nuevamente hacia Eva, y con mucha tristeza le explicó que a partir de ese día tendría que enfrentar grandes dificultades. Sentiría más dolor al tener hijos, y la relación con su esposo ya no sería tan armoniosa, sino que estaría marcada por tensión, desacuerdos y luchas por el liderazgo. Génesis 3:16. Finalmente, Dios se dirigió a Adán, y quizás este castigo fue el más fuerte de todos, porque no solo afectaría a Adán, sino a toda la creación. Dios le dijo que desde ese momento en adelante, la tierra estaría llena de problemas, dificultades y esfuerzo. Para sobrevivir, tendría que trabajar muy duro, luchando contra espinas, malezas y dificultades diarias, algo que jamás había experimentado antes.
Génesis 3, 17, 19. Así que, lo que empezó como una simple desobediencia, terminó en consecuencias enormes que aún hoy podemos ver y sentir en nuestro día a día. Pero detrás de esta triste realidad, existe también una increíble promesa de restauración y esperanza. Sin embargo, para responder quién murió primero, si Adán o Eva, tendremos que avanzar aún más en la historia. ¿Qué pistas nos dará la Biblia sobre esto? ¿Quién de los dos dejó primero este mundo? ¿Y qué significado profundo podría esconder esta respuesta? Ahora volvamos un poco al momento después de que Dios habló con Adán, Eva y la serpiente. A partir de aquel día, la vida de Adán cambió para siempre. Imagínate que antes todo era abundancia y felicidad, pero desde ese momento, Adán, el primer hombre que había sido formado del polvo de la tierra, tendría que trabajar muy duro para poder sobrevivir. Dios le explicó claramente que la tierra, que antes era generosa y fácil de cultivar, ahora le daría muchos problemas. ¿Has tratado alguna vez de cultivar algo, aunque sea en un pequeño jardín? Imagina ahora que la tierra estuviera llena de piedras, espinas y maleza. Así sería la vida para Adán desde entonces. Génesis 3:19 lo dice de una manera muy clara y directa. Con el sudor de tu frente, comerás el pan todos los días de tu vida, hasta que regreses a la tierra. Porque del polvo fuiste tomado, y al polvo volverás. Este versículo nos enseña algo profundo. Debido al pecado, Adán y Eva, quienes antes podían vivir para siempre, ahora tendrían que enfrentar la muerte. El cuerpo de Adán, que había salido del polvo, algún día volvería al polvo. Y con esto, la mortalidad entró al mundo, recordándonos que la vida humana es frágil y temporal. De hecho, la Biblia menciona claramente que Adán vivió exactamente 930 años, Génesis 5:5. Pero ¿sabes algo curioso? La Biblia nunca nos dice exactamente cuánto vivió Eva, ni nos cuenta cómo ni cuándo murió ella. ¿No te parece extraño? A mí sí. ¿Por qué será que Eva, siendo tan importante en la historia de la humanidad, no tiene mencionada su muerte claramente en la Biblia? Este misterio ha desconcertado por siglos a muchos expertos, estudiosos de la Biblia e historiadores. Ellos se han preguntado una y otra vez, ¿por qué se menciona la edad y muerte de Adán, pero no de Eva? ¿Será acaso porque Adán tenía un papel especial como cabeza de familia? ¿O porque la Biblia normalmente se enfocaba en la genealogía masculina? Bueno, algunas fuentes antiguas, como el Libro de los Jubileos, un texto antiguo que no forma parte oficial de la Biblia, nos ofrecen algunos detalles adicionales bastante interesantes. Allí se dice que Eva murió 6 años después de Adán. Claro, estos libros no son considerados parte de las Sagradas Escrituras, pero igual nos ayudan a entender que muchas personas, desde tiempos muy antiguos, también sentían curiosidad sobre esto. La realidad es que el silencio de la Biblia sobre la muerte de Eva no es casual. La Biblia generalmente se enfocaba en registrar las genealogías o líneas familiares desde el punto de vista masculino, principalmente para mostrar claramente la descendencia desde Adán hasta Jesús. Por eso Eva queda en un segundo plano en este tipo de registro. Sin embargo, este detalle no deja de ser importante ni menos intrigante. ¿Tendrá un significado oculto el hecho de que Eva no aparezca claramente en los registros bíblicos sobre su muerte? ¿Habrá algún misterio más profundo que aún no hemos entendido completamente? Y aquí viene lo mejor: descubrir la respuesta a quién murió primero, si Adán o Eva, podría abrirnos una puerta increíble para comprender mejor cómo la Biblia conecta estos eventos con un gran plan de salvación, diseñado por Dios desde el principio. A pesar de que Eva jugó un papel esencial en la historia bíblica, especialmente al considerarla la mujer cuyo linaje conduciría al Mesías, como sugiere Génesis 3:15, resulta que, en el mundo del antiguo cercano Oriente, las genealogías solían enfocarse casi siempre en los hombres. Las mujeres solo se nombraban en momentos muy puntuales, por ejemplo, cuando eran madres de figuras fundamentales. Por eso, el silencio que rodea a Eva no significa que fuera menos importante, sino que refleja las costumbres culturales
y los propósitos teológicos del texto sagrado de aquella época. Muchos textos antiguos no considerados parte de la Biblia dicen que Eva habría fallecido poco después. Sin embargo, la Escritura no lo confirma de manera directa. El libro del Génesis decide centrarse en la línea de descendencia de Adán, subrayando la importancia de la humanidad que vendría de él. Eso sí, no debemos olvidar que Eva es declarada como la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, un título sumamente honorable. Ahora bien, el hecho de que la Biblia no nos cuente la muerte de Eva ha dado pie a múltiples teorías. Algunos estudiosos especulan que, tal vez, Eva pudo haber muerto antes que Adán, debido a todas las dificultades que tuvo que soportar, el dolor de perder a su hijo Abel, los sufrimientos del parto y además, la carga emocional de haber sido la primera en caer en la tentación. Todo esto pudo haber acelerado su partida de este mundo. Sin embargo, estas ideas pertenecen al terreno de la conjetura, porque la Biblia guarda silencio al respecto. Hay otra posibilidad, que los escritores bíblicos decidieran no mencionar la muerte de Eva para dirigir nuestra atención hacia la promesa de la simiente de la mujer. Génesis 3:15, esa profecía que anuncia la victoria final sobre la serpiente y señala el camino hacia el Mesías. Así, el relato se centra en la descendencia de Adán, que lleva directamente a la figura redentora por excelencia, Jesucristo. Recordemos también que en las antiguas sociedades patriarcales, la costumbre era registrar las genealogías a través de los hombres. En ese entonces, la historia se transmitía de forma oral antes de escribirse, y al parecer, la muerte de Adán era el punto más destacado de la narrativa original, mientras la muerte de Eva se daba por entendida o se consideraba menos relevante para el propósito principal del relato. En resumen, aunque no tenemos una confirmación bíblica de cómo ni cuándo murió Eva, su rol sigue siendo fundamental. Es la madre de toda la humanidad y al mismo tiempo, la figura que junto a Adán inició la historia de la salvación. Sin ella, no se cumpliría la gran promesa que Dios anunció desde el principio, la de un Redentor que al fin vencería el poder de la serpiente. ¿Ves cómo incluso los silencios en la Biblia pueden hablarnos de cosas profundas? A veces, lo que no se dice explícitamente abre caminos para explorar los mensajes que Dios ha dejado escondidos desde la antigüedad. Según el enfoque principal de esta teoría, la Biblia nos dice que Adán vivió 930 años antes de morir, Génesis 5:5, pero cuando se trata de Eva, la Escritura simplemente guarda silencio sobre los detalles de su fallecimiento. Ese silencio, por un lado, marca la importancia de la muerte de Adán como primer hombre, y por otro, dirige nuestra atención a la gran promesa de la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Este contraste abre la puerta a muchas preguntas. ¿Por qué se habla tan claramente de la muerte de Adán, mientras que la de Eva no se menciona? Para encontrar más pistas sobre este tema, algunos expertos investigan las costumbres funerarias y las leyendas culturales de la antigua Mesopotamia, lugar que muchos asocian con los escenarios del Génesis, la región entre los ríos Tigris y Éufrates. Aunque no tenemos evidencia arqueológica que pueda conectarse directamente con Adán y Eva, jamás se han encontrado restos atribuidos a ellos. Sí sabemos cómo enterraban a la gente en aquellas culturas antiguas. En Mesopotamia, el modo de enterrar a una persona dependía mucho de si era hombre o mujer y de su estatus social. Por ejemplo, los hombres, sobre todo si eran líderes o guerreros, recibían entierros con ceremonias más elaboradas, inscripciones en tablillas y hasta ajuares funerarios con artículos de valor. En cambio, los entierros de mujeres solían ser más sencillos y con pocos objetos, pues se las relacionaba principalmente con tareas del hogar, lo que refleja la visión patriarcal de aquella sociedad. Esta manera de ver el mundo pudo haber influido en cómo se escribieron los relatos bíblicos, ya que el libro del Génesis surgió en ese mismo contexto cultural. De ahí que la muerte de Adán, el cabeza de familia,
se destaque con fechas y detalles, mientras que la de Eva no se mencione de forma explícita. Los hallazgos arqueológicos incluyen tablillas de arcilla y listas genealógicas sumerias y acadias, donde también se ponía más atención en las edades y descendientes de los hombres, dejando a las mujeres fuera, a menos que tuvieran un papel muy sobresaliente, como ser reinas o sacerdotisas. En la Biblia, Eva es presentada como un símbolo de vida y esperanza, gracias a la promesa redentora de Génesis 3:15, donde se anuncia la victoria sobre la serpiente a través de la simiente de la mujer. Al mismo tiempo, Adán es el primer hombre cuya desobediencia trajo la muerte a la humanidad, mientras que Cristo, a quien se le conoce como el segundo Adán, trae la vida eterna. Este paralelismo subraya la importancia de Adán al comienzo de la gran historia que Jesús vendría a resolver. Eva, por su parte, recibe el título de Madre de todos los vivientes. Génesis 3:20, algo que realza tanto su papel biológico como espiritual en la línea que desemboca en Cristo. Así que aunque la Biblia no cuente los detalles de la muerte de Eva, su legado permanece vivo, destacando la continuidad de la promesa divina. Mientras la muerte de Adán se menciona para mostrarnos las consecuencias del pecado, el silencio sobre la muerte de Eva parece tener un propósito teológico: hacernos mirar hacia el futuro, hacia esa esperanza redentora que nace precisamente de ella. Así que, en lugar de ser una simple omisión, este silencio bíblico podría ser una forma de guiarnos a enfocarnos en la promesa que Dios dio en el principio: la simiente de la mujer, que algún día vencería el poder del mal. Es un contraste poderoso entre el pasado, la caída y la esperanza del futuro que encontramos en toda la Biblia. Y de esta manera, aunque no tengamos cada detalle histórico de Eva, su papel sigue siendo esencial para comprender la historia de la salvación. La historia de Eva y su aparente ausencia en los registros de su muerte no debería verse como una falla de la Biblia. De hecho, es un detalle que nos empuja a mirar más de cerca los mensajes profundos que la Escritura quiere transmitirnos. En la cultura de la época, las genealogías se centraban casi siempre en la línea masculina, algo que se puede notar claramente en los relatos bíblicos. Por eso, aunque Eva es la madre de todas las generaciones futuras, a menudo se subraya su valor de manera más implícita. Ella inicia la continuación del plan divino, pero la narración no describe específicamente cómo ni cuándo murió. Por otro lado, los textos apócrifos, escritos que no forman parte del canon bíblico oficial, pintan un cuadro más complejo de Eva. Algunos resaltan su papel en la caída del ser humano, pero al mismo tiempo la vinculan con la redención. Es decir, aun cuando sus errores fueron significativos, ella está directamente relacionada con la promesa de victoria contra el mal en Génesis 3:15. De esta forma, su silencio en el texto bíblico también podría querer enfocar nuestra atención en esa gran promesa divina de un Redentor, en lugar de en los detalles de su fallecimiento. No debemos pasar por alto que la sociedad de aquel entonces era fuertemente patriarcal. Por eso Adán, como figura masculina, aparece con más detalle en las genealogías y su muerte queda muy clara. Eva, en cambio, aunque vital para la historia, pudo haber sido dejada en un segundo plano por estas costumbres culturales, pero su importancia permanece presente. Ella simboliza la esperanza y la continuidad de la vida, porque de su linaje vendría la solución al gran problema del pecado. En la Biblia, la muerte no es solo el final de la vida física, a menudo simboliza el cierre de una etapa importante dentro del relato. La muerte de Adán, por ejemplo, encarna las consecuencias del pecado y el final de una era marcada por la desobediencia. Por su parte, la vida y la descendencia de Eva encierra la esperanza de un futuro mejor. En Génesis 3:15, su simiente está destinada a triunfar sobre el mal y a traer redención a la humanidad. Aunque Eva también enfrentaría la muerte física, la promesa divina puesta sobre ella trasciende ese hecho y se vuelve un puente hacia la llegada de Cristo.
Este contraste entre la caída, simbolizada por la muerte de Adán, y la promesa de salvación, encarnada en el linaje de Eva, nos recuerda que la historia bíblica no gira únicamente en torno a datos y fechas, sino que nos cuenta acerca de una gran aventura espiritual, donde el pasado se ve iluminado por la esperanza de un futuro redentor, y ahí radica la belleza de la historia de nuestros primeros padres. A lo largo de toda esta historia, el silencio sobre la muerte de Eva no es un defecto ni un descuido. Al contrario, es un detalle que nos invita a reflexionar con más profundidad sobre su papel dentro del gran plan redentor de Dios. Esta aparente ausencia conecta la historia de Adán y Eva con la promesa del Salvador que leemos en las Escrituras. Mientras la muerte de Adán representa, de manera clara y directa, la consecuencia del pecado, la falta de datos sobre la muerte de Eva subraya la esperanza enfocada en el futuro. Eva, recordada como la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, sigue siendo pieza fundamental de la narrativa, ya que es de su linaje que un día llegaría aquel que derrotaría el pecado. En Génesis 3:15 se encuentra la primera promesa de redención, destacando la simiente de la mujer que triunfaría sobre el mal. Este contraste entre Adán y Eva, la clara mención de la muerte de él versus el silencio sobre la de ella, refleja no solo la cultura patriarcal de la época, donde se daba prioridad a las genealogías masculinas, sino también un poderoso mensaje teológico. Eva aporta vida y continuidad en medio de la caída de la humanidad. En las costumbres antiguas, normalmente se enfatizaba la muerte de los líderes varones, mientras que se identificaba a las figuras femeninas con la vida, la descendencia y el futuro. Por eso, en la Biblia vemos que la muerte de Adán es un hito que marca un antes y un después, mientras Eva queda destacada como quien inaugura la línea de la humanidad y como portadora de la gran promesa que trasciende más allá de su propia existencia. También hay que recordar que, antes de escribirse, las historias bíblicas se transmitían de manera oral. Es muy posible que, en ese proceso, se diera más atención a la muerte de Adán, el primer hombre, especialmente por su lugar central en las genealogías y en la explicación de la entrada del pecado al mundo. La historia de Eva, por su parte, se presentaría enfocada en su función de madre de la humanidad, sin detallar los pormenores de su partida de este mundo. En resumen, este silencio sobre la muerte de Eva es una forma de guiarnos a comprender algo mucho más grande, la esperanza de un redentor que vendría a través de su linaje, cumpliendo así la promesa divina de Génesis 3:15. Lejos de ser una simple omisión, es una herramienta narrativa que nos señala el plan de salvación que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Gracias por acompañarnos en este viaje por los misterios bíblicos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Nos encantaría saber qué piensas. Deja tus comentarios y compártenos tus ideas sobre este tema. Si quieres seguir profundizando en más historias sorprendentes de la Biblia, no te pierdas nuestros otros videos. Nos vemos en la próxima entrega. Que Dios te bendiga.